Las fuerzas inmoleculares. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua hierve a 100 grados o por qué puedo disolver sal en ellas? La respuesta está en las fuerzas inmoleculares. Alf o Fin. Las Fin son las fuerzas de atracción electrostáticas que actúan entre moléculas o entre iones y moléculas. Son mucho más débiles que los enlaces químicos que unen a los átomos, pero son los que determinan si una sustancia es sólida o líquida. Las fuerzas ion-ion vienen a ser una de las más fuertes ya que van a ocurrir entre iones con carga opuesta. Tenemos un ejemplo como la sal de mesa, que es el sodio y el cloro, que viene a ser de un cation positivo y un anión negativo. La fuerza de un ion dipolo es una atracción electrostática intensa que ocurre entre dos tipos de partículas. Un ion, que es una especie con una carga eléctrica neta y completa, y un dipolo, que es una molécula polar que tiene un lado parcialmente positivo y otro negativo. Además, el ion atrae un polo de carga opuesta al dipolo, como por ejemplo el ion positivo atrae al polo negativo del dipolo y a la vez el ion negativo puede atraer al polo positivo del dipolo. Esta es la interacción intermolecular más fuerte y es la responsable directa de que las sales iónicas se disuelvan, como por ejemplo cuando la sal de mesa se disuelve en el agua. Continuando, hablaré sobre lo que son las fuerzas ion-dipolo inducido. Las fuerzas ion-dipolo inducidos son fuerzas de atracción que ocurre cuando un ion con carga eléctrica, como el ion sodio positivo, se aproxima a una molécula neutra y no polar, como las del aceite. El campo eléctrico del ion sodio distorsiona la nube electrónica de la molécula no polar, desplazando los electrones hacia el lado más cercano al ion. Como resultado, tenemos que la molécula va a adquirir o adquiere un dipolo inducido, con un extremo parcialmente negativo y el otro parcialmente positivo. A este se le llama dipolo inducido porque el ion va a atraer los electrones, pero no de forma natural, sino que los obliga a desplazarse debido a su campo eléctrico. En otras palabras, la molécula no polar no tenía polos anteriormente, pero esta, al acercarse al ion, su distribución de cargas se distorsiona artificialmente, generando un dipolo temporal inducido. Además de que, aunque estas fuerzas son débiles, son importantes ya que explican los procesos ambientales como la disolución de contaminantes en el agua y explica la limpieza de aguas residuales. Fuerzas hidrofóbicas. Esto consiste cuando las moléculas que no tienen carga y son no polares, como las grasas y los aceites, por lo general no se disuelven en agua y en consecuencia se caracterizan como hidrofóbicas, que temen al agua. Vamos a ver un ejemplo. Los aceites forman glóbulos cuando se vierten en agua. Las moléculas de aceite en agua rompen la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas adyacentes. Fuerzas de Van der Waals, o también conocidas como fuerzas intermoleculares. En primer lugar, vamos a responder a qué son. Bueno, estas son fuerzas de atracción débil entre moléculas. Estas fuerzas hacen que las moléculas se condensen entre sí, dando lugar a las fases líquidas y sólidas, dependiendo de la fuerza que se ejerza sobre ellas mismas. A diferencia de las fuerzas intermoleculares, las fuerzas intramoleculares mantienen unidos a los átomos en una molécula, mientras los intermoleculares mantienen unidos a las moléculas que ya se formaron. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que las intramoleculares. Es por eso que se necesita menos energía para evaporar un líquido que para romper los enlaces de una molécula. Las fuerzas intermoleculares nos hacen comprender mejor las propiedades de la materia a través de los tipos de fuerzas que existen. Las fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y fuerzas de dispersión son determinadas fuerzas de Van der Waals. Continuando con la exposición, hablaré sobre las fuerzas dipolo, puentes de hidrógeno. Las fuerzas dipolo ocurren cuando en una molécula hay una parte con carga positiva y otra con carga negativa, por la diferencia de electronegatividad entre los átomos. Dentro de ellas encontramos los puentes de hidrógeno, que son un tipo especial de fuerza dipolo.
Se forman cuando un átomo de hidrógeno se une a elementos muy electronegativos, como en las moléculas de agua H2O, fluoruro de hidrógeno HF y amoníaco NH3. Un ejemplo es el átomo de hidrógeno entre dos moléculas. De ahí el nombre de este tipo de fuerzas intermoleculares. Entre el hidrógeno y el flúor se establece formándose el fluoruro de hidrógeno. Continuando con la exposición, ¿qué son las fuerzas dipolo-dipolo inducido? Son interacciones intermoleculares que se presentan cuando una molécula polar, al acercarse a una molécula no polar, provoca una distorsión en su nube electrónica, generando un dipolo temporal. Esto produce una atracción entre ambas moléculas. Un ejemplo puede ser que cuando el cloruro de hidrógeno se acerca al hidrógeno, induce una polaridad solamente temporal. Las fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido, también conocidas como fuerzas de Young o fuerzas de dispersión, son un tipo de fuerzas intermolecular que se produce entre moléculas no polares. Estas fuerzas se producen debido a la formación de dipolos instantáneos en moléculas. Un dipolo instantáneo es una distribución temporal de una carga en una molécula que se produce debido a la fluctuación de la posición de los electrones. Cuando un dipolo instantáneo se forma en una molécula, induce un dipolo en una molécula vecina, lo que da lugar a una fuerza atractiva entre moléculas. Muchas gracias.